¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que personas que amas profundamente te lastimen? ¿Has sentido ese dolor desgarrador en tu corazón, provocado por alguien en quien confiabas plenamente? ¿Y luego cuestionaste si Dios realmente estaba contigo en ese momento? ¿Y si te dijera que ese daño profundo que hoy sientes podría ser precisamente la señal más clara de que Dios está actuando poderosamente a tu favor? ¿Estarías dispuesto a creerlo? ¿Qué pensarías si descubrieras hoy que detrás de cada lágrima que derramas, detrás de cada herida emocional que has sufrido, se esconde un secreto espiritual que muy pocos conocen, capaz de transformar radicalmente tu vida, tu realidad y tu futuro? En este video, el Espíritu Santo quiere revelarte claramente cómo Dios actúa cuando alguien te hace daño. Porque, aunque duela admitirlo, existe una verdad poderosa, un misterio espiritual oculto a los ojos humanos, que Dios reserva solo para aquellos que han atravesado valles profundos de dolor y sufrimiento. Hoy, tú puedes ser uno de esos elegidos, a punto de descubrir cómo el dolor que otros te causan es usado directamente por Dios para bendecirte de una forma que jamás imaginaste. Sí, escuchaste bien. Dios utiliza incluso el dolor más profundo para cumplir un propósito eterno en tu vida. Y hoy vas a comprender cómo Él transforma cada traición, cada daño emocional, cada palabra hiriente en semillas poderosas de restauración, crecimiento y bendición espiritual. Quiero que abras tu corazón y tu mente desde ya, porque lo que vas a aprender en este video puede ser exactamente la respuesta divina que has estado esperando por tanto tiempo. Durante estos próximos minutos descubrirás por qué Dios permite que sufras ciertas heridas emocionales, qué propósito divino hay detrás del daño que otros te han causado, y cómo Dios mismo intervendrá claramente para transformar ese sufrimiento en la mayor victoria espiritual de tu vida. Quizá en este momento te preguntas con ansiedad, ¿cómo podría Dios usar mi dolor para algo bueno? Permíteme decirte que, aunque ahora no lo entiendas, cada lágrima que derramas tiene un valor profundo ante los ojos de Dios. Y Él nunca permite un sufrimiento sin propósito. Hoy mismo Dios está usando este mensaje para decirte claramente que no estás solo, que jamás has estado solo, y que detrás de este daño hay algo sobrenatural esperándote. Por eso quiero pedirte ahora mismo que escribas en los comentarios esta poderosa declaración de fe. Mi dolor de hoy será mi mayor bendición mañana. Hazlo ahora mismo. No es solo una frase. Es una promesa profética que conecta directamente tu sufrimiento presente con la gloria futura que Dios está preparando especialmente para ti. Además, quiero pedirte desde mi corazón que le des me gusta a este video. Cada vez que lo haces, estás diciéndole a YouTube que este mensaje debe llegar a miles de corazones rotos, necesitados de sanidad espiritual y emocional. Tú, me gusta. Puedes salvar emocional y espiritualmente a alguien que hoy mismo está a punto de rendirse. Gracias por hacerlo. Te felicito sinceramente, porque eres parte de esta hermosa comunidad que Dios está usando poderosamente para sanar corazones. Cada vez que participas activamente, suscribiéndote y dando me gusta, estás confirmando tu compromiso con Dios y ayudando a que su palabra alcance corazones que sufren en silencio. Personas que quizás no tienen una iglesia cerca y que usan este canal como su principal apoyo espiritual. Antes de empezar este profundo estudio bíblico, quiero invitarte a escribir ahora mismo la frase que siempre usamos antes de comenzar cada enseñanza. Paz en Cristo. Finalmente,
Pon atención especial durante todo el video. Porque la penúltima enseñanza que escucharás hoy puede ser exactamente la llave espiritual que estabas buscando, capaz de desbloquear esa bendición que tanto anhelas en tu vida. Ahora sí, querido hermano y hermana en Cristo, prepárate para este viaje espiritual. Vamos a comenzar claramente con este poderoso estudio sobre cómo Dios actúa cuando te hacen daño. José y sus hermanos. Cuando Dios usa el daño para promoverte. Quiero comenzar este viaje espiritual contigo, con una de las historias bíblicas más impactantes y profundas, sobre cómo Dios actúa cuando te hacen daño. La vida de José. Muchos conocemos superficialmente esta historia, pero hoy quiero que la veas desde un enfoque completamente nuevo y revelador. José era un joven lleno de sueños, promesas y visiones del futuro, que Dios había preparado especialmente para él. Pero la envidia de sus propios hermanos se convirtió en odio. Y ese odio los llevó a hacerle el peor daño posible. José fue vendido como esclavo por las personas que más deberían haberlo protegido, su propia familia. Puedes imaginarte la angustia que sintió José al ser traicionado de esa manera tan cruel. Quizás tú también conoces muy bien ese dolor profundo. Porque alguien cercano, quizá un familiar, un amigo o una pareja te ha causado heridas que sientes imposibles de sanar. Quizás hoy mismo cargas en tu alma la marca de una traición o daño emocional que parece imposible de superar. Pero déjame revelarte algo poderoso. Dios permitió que José atravesara ese dolor porque tenía planes mucho más grandes, profundos y hermosos que cualquier sufrimiento temporal después de años de sufrimiento, prisión y pruebas dolorosas. José llegó a ser gobernador de Egipto, una posición que jamás habría imaginado en sus mejores sueños. Escucha lo que José mismo dijo a sus hermanos años después. En Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucho pueblo. ¿Te das cuenta claramente de lo que esto significa espiritualmente para ti? Hoy el daño que otros han causado en tu vida, aunque te duela reconocerlo, puede ser exactamente lo que Dios usará para promoverte, bendecirte y llevarte a un nivel espiritual, emocional e incluso material que nunca antes imaginaste. Dios jamás permitirá que experimentes sufrimiento sin un propósito divino. Lo que otros han usado para destruirte, Dios mismo lo usará claramente para bendecirte. El dolor que hoy sientes se convertirá mañana en un testimonio poderoso del amor y poder sobrenatural de Dios en tu vida. Ahora mismo quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios esta declaración poderosa para que quede grabada en tu corazón. Dios convertirá mi dolor en promoción. Escríbelo ahora porque al hacerlo estás declarando públicamente tu confianza en que Dios está actuando en tu vida, aunque no lo puedas ver claramente hoy. Además, quiero pedirte desde el fondo de mi corazón que le des me gusta a este video. Cuando lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje lleno de esperanza a personas que hoy mismo están sufriendo el daño emocional causado por otros. Con tu me gusta estás literalmente ayudando a sanar corazones y restaurar vidas. No pierdas esta oportunidad de bendecir a alguien más. Si todavía no estás suscrito al canal, te invito fervientemente a que lo hagas ahora mismo. Suscribirte es mucho más que pulsar un botón, es decirle a Dios claramente que quieres seguir recibiendo su guía espiritual.
diaria permitiendo que Él sane y restaure cada área dañada de tu vida. Hazlo ahora mismo porque Dios tiene preparado algo poderoso para ti en cada video que publicamos aquí. En el próximo bloque descubriremos otra historia reveladora sobre cómo Dios utiliza las heridas más profundas para transformarlas en victoria. Prepárate porque lo que viene a continuación puede cambiar radicalmente tu visión espiritual del dolor que has vivido. David y Saúl. Cuando Dios usa el daño para fortalecer tu corazón. Una de las relaciones más dramáticas y dolorosas que encontramos en la Biblia es la que tuvieron David y el rey Saúl. David, un joven lleno del Espíritu de Dios, noble y fiel, sirvió con humildad a Saúl, respetándolo profundamente como rey, pero Saúl, cegado por la envidia y el temor, decidió perseguirlo implacablemente para quitarle la vida. Quizá tú también te identificas hoy con David. Tal vez alguien en quien confiaste profundamente, alguien a quien respetabas, admirabas o amabas, decidió traicionarte o hacerte daño injustamente. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que alguien que debía protegerte terminara atacándote? David sufrió durante años persecuciones injustas, viviendo escondido en cuevas y huyendo constantemente. Sin embargo, Dios permitió claramente que David atravesara esas situaciones, no para destruirlo, sino para fortalecer profundamente su corazón y prepararlo para la posición poderosa que estaba destinada a él. En medio de todo su sufrimiento, David escribió palabras poderosas como estas en el Salmo 27:3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David comprendió claramente que Dios usaba cada ataque, cada daño recibido para hacerlo espiritualmente más fuerte, más valiente, más profundo en su fe. Quiero que comprendas algo poderoso hoy mismo: cada daño que has recibido no ha ocurrido por casualidad. Dios está usando claramente esa situación para fortalecerte, para hacerte más resistente, más sabio, más espiritual, y para prepararte para la bendición poderosa que está delante de ti. Piensa claramente en esto: sin la persecución de Saúl, David jamás habría aprendido a confiar profundamente en Dios. Cada intento de hacerle daño solo hizo que David dependiera más de él, Señor, aumentando su fe, su carácter y su preparación espiritual. Lo mismo ocurre contigo hoy. Cada daño que recibes, Dios lo utiliza claramente para que aprendas a depender únicamente de Él, fortaleciendo tu corazón hasta que llegues a cumplir plenamente su propósito divino. Quiero que entiendas profundamente esto ahora mismo: el daño que te hicieron no fue casualidad, no fue inútil ni carece de sentido. Dios mismo está usando claramente ese dolor profundo para llevarte a un lugar espiritual que jamás alcanzarías sin haber atravesado esta prueba antes de avanzar. Quiero que declares algo poderoso ahora mismo en los comentarios. Dios usa el daño para fortalecer mi corazón. Al comentar esta frase estás sellando tu compromiso espiritual con Dios, reconociendo que este dolor temporal será transformado en fortaleza permanente. También te pido desde lo más profundo de mi corazón que le des me gusta a este video. Cuando lo haces, estás ayudando claramente a que este mensaje llegue a muchas más personas que, igual que tú, necesitan desesperadamente recibir esta palabra de aliento y restauración espiritual. Si aún no estás suscrito al canal, por favor hazlo ahora mismo. Al suscribirte confirmas claramente tu compromiso con Dios y aseguras que continuarás recibiendo enseñanzas profundas como esta que restaurarán y fortalecerán tu corazón día tras día. Prepárate porque en el siguiente bloque veremos otra
Poderosa historia sobre cómo Dios actúa claramente cuando te hacen daño, revelando un propósito aún más profundo para tu vida. Daniel en el foso de los leones. Cuando Dios transforma el daño en testimonio. Hay situaciones en la vida en las que el daño parece inevitable, situaciones en las que el ataque contra ti es tan fuerte y evidente que parece imposible escapar. En esos momentos es normal sentir miedo, incertidumbre e incluso desesperación, preguntándote por qué Dios permitió que estuvieras en ese lugar de aparente peligro. Hoy quiero mostrarte claramente cómo Dios puede transformar esos momentos de dolor profundo en tu vida en testimonios poderosos de su gloria y protección. Quiero llevarte a un momento impactante en la vida del profeta Daniel. Daniel era un hombre fiel, íntegro y profundamente conectado a Dios, pero su fidelidad precisamente lo llevó a ser envidiado, perseguido y finalmente lanzado injustamente al foso de los leones por sus enemigos. ¿Te identificas con esto? Quizá tú también has sufrido daño simplemente por hacer lo correcto, por mantener tu integridad o tu fidelidad a Dios. En Daniel capítulo 6 vemos claramente cómo Dios permitió que Daniel fuera lanzado al foso de los leones, una circunstancia que parecía garantizar su destrucción inmediata. Pero escucha atentamente lo que ocurrió en Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Puedes ver claramente lo que sucedió aquí. Dios permitió que Daniel enfrentara una prueba extremadamente dolorosa y aterradora para convertir ese daño potencial en un testimonio innegable de su poder y fidelidad. La Biblia nos dice claramente que al día siguiente Daniel salió ileso del foso y todos pudieron ver el milagro impresionante que Dios había hecho por él. De la misma manera, hoy quiero que entiendas profundamente algo crucial. Dios permitió el daño en tu vida, esa traición, esa injusticia, precisamente porque quiere convertir esa experiencia dolorosa en un testimonio poderoso que transformará vidas, restaurará corazones rotos y mostrará claramente su gloria a través de ti. Quizá ahora mismo estás enfrentando un foso de leones, emocional o espiritual, preguntándote si podrás salir ileso. Pero escúchame claramente, Dios mismo está cerrando la boca de aquellos leones que te han dañado. Él no permitirá que este daño destruya tu propósito espiritual. Al contrario, usará claramente esta situación para demostrar su poder absoluto en tu vida. Quiero que ahora mismo comentes con autoridad espiritual esta frase poderosa: Dios convertirá mi prueba en testimonio. Al escribirlo estás declarando claramente que crees profundamente en que Dios usará cada daño recibido para bendecir tu vida y la vida de muchos más. Además, desde el fondo de mi corazón te pido nuevamente que le des me gusta a este video. Recuerda claramente que cada me gusta hace posible que este mensaje de esperanza y restauración llegue a otros corazones rotos que necesitan desesperadamente escuchar cómo Dios puede transformar el dolor en bendición. No pierdas esta oportunidad divina de llevar luz espiritual a alguien más. Si aún no estás suscrito a este canal, te pido con amor y urgencia espiritual que lo hagas ahora mismo. Suscribirte significa aceptar claramente que quieres seguir recibiendo esta guía espiritual profunda y transformadora que Dios tiene preparada especialmente para ti cada día. En el próximo bloque veremos otra historia reveladora sobre cómo Dios utiliza el dolor causado por otros para llevarte hacia una bendición aún mayor. No te desconectes, prepárate, porque tu vida jamás volverá a ser la misma después de
Esta enseñanza Job y sus amigos cuando Dios usa el daño para revelar quién está realmente contigo. Hay momentos en que el daño más doloroso no proviene de enemigos evidentes, sino precisamente de personas que deberían haberte apoyado y acompañado en los momentos más difíciles, personas cercanas, que en lugar de aliviar tu sufrimiento terminan empeorándolo. Con críticas, juicios injustos y acusaciones te identificas. ¿Con esto has sentido alguna vez ese dolor profundo que produce la incomprensión y la crítica injusta de quienes esperabas? Apoyo. Quiero que vayamos juntos a la historia de Job, un hombre recto y fiel quien en un instante lo perdió todo, su familia, sus posesiones, su salud, pero lo más doloroso fue cuando sus propios amigos comenzaron a acusarlo injustamente, diciendo claramente que todo su sufrimiento era castigo de Dios por algún pecado oculto. Imagínate la desesperación y la tristeza profunda que sintió Job al escuchar palabras tan duras de quienes debían consolarlo. Pero aquí viene la revelación poderosa que Dios quiere entregarte hoy mismo. Él permitió claramente que Job atravesara ese dolor no para destruirlo, sino precisamente para revelar quién estaba realmente con él y quién no lo estaba. Dios estaba mostrando claramente la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban para así poder restaurarlo plenamente en un futuro cercano. Finalmente, después de permitir que Job atravesara esta prueba tan difícil, Dios mismo intervino claramente y defendió a Job delante de sus amigos, diciendo en Job 42:7: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Puedes comprender claramente lo que Dios quiere mostrarte a través de esta historia: el daño que hoy sientes, la crítica injusta, la traición emocional, no son casualidades. Dios mismo permitió claramente que ocurrieron para que pudieras descubrir claramente quién está verdaderamente contigo y quién no lo está. Dios utiliza situaciones dolorosas para revelar la verdad sobre las personas que te rodean, porque Él quiere que avances hacia tu futuro espiritual, rodeado únicamente de personas que realmente sumen a tu propósito eterno. Quizá hoy mismo te duele profundamente haber descubierto que ciertas personas no estaban contigo como pensabas, pero déjame decirte algo poderoso: Dios no permitió esto para destruirte, sino para protegerte y guiarte hacia relaciones más profundas, sinceras y verdaderamente espirituales. Te invito ahora mismo a declarar en los comentarios con claridad y autoridad espiritual esta frase poderosa: Dios revelará quién realmente está conmigo. Al escribirlo confirmas claramente tu confianza en la sabiduría divina para protegerte y guiarte hacia relaciones verdaderas y sanas. Además, desde el fondo de mi corazón quiero pedirte que le des me gusta a este video. No olvides lo poderoso que es tu me gusta, porque estarás ayudando claramente a difundir este mensaje a muchas personas que hoy sufren injustamente por la crítica o incomprensión de quienes los rodean. Con tu acción estás siendo un canal de bendición espiritual directa para otros. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo claramente ahora mismo. Suscribirte es una manera poderosa de decirle a Dios que deseas seguir escuchando su voz, recibiendo su guía espiritual y viviendo plenamente dentro de su propósito eterno. Prepárate, porque en el siguiente bloque descubrirás otra profunda revelación sobre cómo Dios utiliza el daño que otros te causan para llevarte hacia un propósito divino mucho más poderoso. Jesús y Judas, cuando Dios permite el daño para cumplir un propósito eterno. Probablemente uno de los momentos más dolorosos en la historia espiritual de la humanidad fue la traición de Judas.
Hacia Jesús una traición profunda, devastadora y aparentemente inexplicable. ¿Te has detenido a pensar por qué Dios permitió que Jesús viviera ese nivel tan alto de dolor emocional y espiritual? Hoy quiero revelarte claramente que incluso la peor traición puede estar alineada perfectamente al propósito eterno de Dios. Jesús compartió su vida, ministerio y amistad profunda con Judas durante años. Lo amó, lo instruyó, lo sirvió, y aún así Judas decidió traicionarlo con un beso. La Biblia nos muestra claramente en Mateo 26, 48, 50 y él que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besaré ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Puedes imaginarte claramente el dolor profundo de Jesús al recibir ese beso falso cargado de hipocresía y traición. Pero aquí está la poderosa revelación espiritual que Dios quiere entregarte hoy. Él permitió que Jesús atravesara esta profunda traición porque detrás de ese daño aparentemente irreparable estaba la mayor victoria espiritual que el mundo jamás haya conocido. Quizá hoy mismo tú estés preguntándote por qué Dios permitió que experimentarás algo tan doloroso como una traición profunda de alguien cercano. Quizás sientes que tu corazón jamás podrá recuperarse, pero quiero que entiendas claramente esta revelación. Dios está usando el daño profundo que sufriste para llevarte claramente hacia una victoria espiritual, emocional y personal aún mayor. Jesús sabía perfectamente que Judas lo traicionaría, pero permitió claramente que sucediera porque entendía que detrás de ese daño temporal había un propósito divino eterno. Dios mismo usó aquella traición para llevar a Jesús hacia su propósito mayor: salvar a toda la humanidad. Hoy quiero que escuches claramente esto: el dolor emocional que estás viviendo ahora mismo, causado por esa traición que experimentaste, está llevando claramente hacia un propósito espiritual que nunca antes habías imaginado. Dios permitirá que transformes ese dolor en victoria, sanidad, sabiduría espiritual y testimonio profundo. Dios nunca permitirá que experimentes sufrimiento sin propósito. Él siempre convertirá el daño más profundo en la victoria espiritual más grande de tu vida. Y hoy te está diciendo claramente: no te rindas, no te desesperes, estoy actuando poderosamente en tu vida aunque no lo puedas ver. Ahora mismo quiero que declares ahora mismo con profunda convicción esta poderosa frase en los comentarios: mi mayor dolor será mi mayor victoria espiritual. Hazlo en este instante, porque al hacerlo confirmas claramente que crees en el propósito poderoso de Dios detrás de tu sufrimiento actual. Además, desde mi corazón quiero pedirte nuevamente que le des me gusta a este video. Recuerda claramente que cada vez que lo haces obligas a YouTube a llevar esta revelación espiritual a otras personas heridas por la traición y el daño emocional. Con tu me gusta te conviertes en una herramienta directa en las manos de Dios. Si aún no estás suscrito a este canal, por favor hazlo ahora mismo. Al suscribirte claramente aceptas que quieres recibir diariamente enseñanzas espirituales que te ayudarán a sanar profundamente y a vivir plenamente el propósito de Dios en tu vida. En el próximo bloque seguiremos profundizando en cómo Dios utiliza claramente el daño causado por otros para bendecirte profundamente y llevarte hacia tu propósito divino. Rob, cuando Dios transforma el daño en doble bendición. Existen momentos en la vida en los que nos sentimos abandonados por Dios, momentos tan dolorosos, tan difíciles, tan llenos de sufrimiento que llegamos a pensar que ya no podemos soportar más. Probablemente tú mismo has vivido esos días
Oscuros en que te preguntas claramente por qué Dios permitió que me hicieran este daño tan profundo. Hoy quiero que entiendas claramente a través de la poderosa historia de Job que Dios jamás permite que sufras sin tener preparado algo infinitamente mejor para ti al otro lado del dolor. La Biblia nos cuenta claramente en Job capítulo 1 cómo este hombre justo perdió absolutamente todo: su familia, sus riquezas, su salud, pero más profundo aún fue el daño emocional que sufrió al sentirse aparentemente abandonado por Dios. Probablemente tú también te has sentido así alguna vez, preguntándote por qué Dios permitió que personas que amabas te causaran tanto daño emocional, espiritual o incluso físico. Pero presta atención, porque el final de la historia de Job es una revelación poderosa y profunda para ti hoy, después de haber sufrido de manera indescriptible, después de haber experimentado un dolor que parecía imposible de superar. Dios intervino claramente en la vida de Job, restaurando absolutamente todo lo que había perdido. Job 42:10 dice claramente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Escuchaste bien lo que Dios está revelándote claramente hoy? El daño que Job vivió, aunque profundo y desgarrador, no fue definitivo. Dios tenía preparado claramente para él una bendición doblemente poderosa al otro lado del sufrimiento. De la misma manera, Él hoy quiere que entiendas que el daño emocional que has recibido no es permanente. Dios mismo transformará claramente cada herida, cada dolor y cada lágrima derramada en una doble bendición espiritual, emocional y material para tu vida. Quizá ahora mismo te sientes cansado, agotado, emocionalmente quebrantado, sin esperanza alguna de restauración. Pero escúchame atentamente: Dios no te ha abandonado ni un solo instante. Él mismo está interviniendo claramente en tu vida en este preciso momento, preparando claramente un futuro doblemente bendecido después del dolor profundo que ahora experimentas. Puedes confiar hoy mismo en esta poderosa verdad espiritual. Puedes aceptar claramente que Dios no te ha abandonado, sino que está preparando algo infinitamente más hermoso, profundo y grande para tu vida. Quiero que ahora mismo escribas claramente en los comentarios esta poderosa declaración profética: Dios me dará el doble por cada lágrima derramada. Escríbela. Ora, porque esta declaración profética tiene el poder de cambiar claramente tu realidad emocional y espiritual a partir de hoy. Además, te pido claramente desde lo profundo de mi corazón que le des me gusta a este video. Cuando lo haces, estás convirtiéndote claramente en parte activa de la difusión de esta poderosa revelación espiritual, para que llegue a muchas personas más que hoy mismo necesitan esta palabra de esperanza y restauración. Sé parte activa de esta misión divina. Si aún no estás suscrito, por favor hazlo claramente ahora mismo. Al suscribirte, confirmas claramente que deseas seguir recibiendo estos mensajes que Dios tiene preparados para ti, mensajes que restaurarán profundamente tu vida y tu alma. En el próximo bloque descubriremos otra poderosa historia bíblica donde aprenderás claramente cómo Dios usa el daño y el dolor para llevarnos a cumplir propósitos espirituales aún mayores. David y Simei, cuando Dios utiliza las piedras que lanzan contra ti para construir tu victoria. Existen momentos en nuestra vida espiritual donde el daño no solamente viene en forma de traiciones emocionales o relaciones tóxicas, sino también a través de palabras hirientes, insultos y desprecios que lastiman profundamente nuestro corazón y nuestra autoestima. Posiblemente tú hayas vivido esta dolorosa experiencia de sentir como alguien te
Hiere deliberadamente con palabras crueles, críticas destructivas o calumnias injustas. Es precisamente en estos momentos cuando más claramente necesitamos entender cómo Dios actúa para transformar ese daño emocional en bendición poderosa, para que comprendas claramente cómo Dios interviene en estos momentos. Quiero compartir contigo una historia bíblica extraordinaria sobre el rey David cuando fue cruelmente insultado y calumniado por un hombre llamado Simei. Quizás nunca escuchaste claramente esta historia, o quizá la leíste alguna vez pero no la entendiste plenamente. Hoy te prometo que la comprenderás con absoluta claridad espiritual y emocional, viendo cómo Dios interviene directamente en tu vida cuando alguien intenta dañarte con palabras. La Biblia nos cuenta claramente en 2 Samuel 16:5-8 lo siguiente: y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Puedes imaginar claramente lo que David sintió en aquel momento. David, el rey ungido por Dios, estaba siendo humillado, públicamente insultado cruelmente por alguien que lo despreciaba sin razón alguna. Quizás te identificas claramente con esto ahora mismo. Probablemente también has experimentado ese dolor emocional de recibir palabras que buscan destruir tu valor, tu dignidad o incluso tu fe. Tal vez ahora mismo sientes que estás viviendo exactamente esta situación, siendo herido injustamente por palabras llenas de veneno emocional y espiritual. Pero escucha claramente cómo actuó David, porque aquí está la revelación poderosa que Dios quiere entregarte. Hoy David pudo fácilmente ordenar que mataran a Simei, pero decidió claramente lo contrario. Escucha su respuesta en su 1 Samuel 16:11-12: y dijo David: dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Esto es exactamente lo que Dios quiere que entiendas profundamente. Hoy mismo aquellas palabras hirientes que recibiste, esas críticas injustas que te causaron profundo dolor emocional, son precisamente lo que Dios utilizará claramente para bendecirte abundantemente. Dios permite que recibas heridas a través de palabras hirientes porque conoce perfectamente que esas heridas serán semillas espirituales para bendiciones poderosas en tu vida. Él mismo transformará el daño emocional causado por otros en una bendición profunda que nunca antes habías experimentado. David confió claramente en Dios en medio de su dolor, creyendo firmemente que cada maldición pronunciada contra él se convertiría claramente en bendición divina, y Dios lo cumplió fielmente. David recuperó su reino con una autoridad aún mayor, una influencia espiritual más profunda y una bendición aún más abundante que antes. Hoy quiero que comprendas esto claramente: cada insulto recibido, cada palabra hiriente, cada crítica destructiva pronunciada contra ti es semilla espiritual que Dios mismo usará claramente para tu promoción espiritual, emocional y material. Dios jamás permite un daño sin propósito. Él mismo usará esas heridas para levantarte claramente por encima de quienes te han dañado. Ahora, antes de avanzar al próximo bloque, quiero pedirte claramente desde lo más profundo de mi corazón que escribas en los comentarios esta poderosa declaración profética: cada piedra lanzada contra mí será utilizada por Dios para construir mi bendición. Escríbelo claramente, porque al hacerlo declaras tu fe absoluta
en que Dios transformará el daño en bendición. Además quiero recordarte claramente que le des me gusta a este video. Ahora mismo cuando lo haces ayudas directamente a que YouTube lleve esta poderosa revelación espiritual a muchas personas heridas emocionalmente por palabras destructivas. No pierdas esta oportunidad poderosa de ser instrumento de Dios para sanar corazones. Si todavía no te has suscrito a este canal, quiero suplicarte claramente que lo hagas ahora mismo. Suscribirte no solo es un acto simbólico sino una decisión espiritual poderosa que le dice claramente a Dios que quieres seguir recibiendo esta guía transformadora que te ayudará profundamente en cada área de tu vida. Recuerda siempre esto: Dios está usando claramente este daño emocional para decirte profundamente lo que ahora te duele se convertirá pronto en testimonio poderoso y claro del amor y el poder restaurador de Dios en tu vida. En el próximo bloque conocerás claramente otra poderosa enseñanza sobre cómo Dios actúa cuando te hacen daño utilizando el sufrimiento para conducirte hacia victorias espirituales aún más grandes. Esteban, cuando Dios convierte el daño más doloroso en gloria eterna. Hay situaciones en nuestra vida donde el daño emocional, espiritual o físico es tan profundo, tan doloroso que parece imposible comprender cómo Dios puede permitir algo así. Probablemente te has hecho esta pregunta profundamente: ¿por qué Dios permitió que me hicieran tanto daño? Quizás incluso has dudado de su presencia en esos momentos tan difíciles, preguntándote si realmente estaba allí contigo. Hoy quiero mostrarte claramente cómo incluso en los momentos más devastadores Dios actúa poderosamente para convertir ese daño profundo en gloria eterna. Para que comprendas claramente esta poderosa verdad espiritual, quiero llevarte a una de las historias más impactantes y conmovedoras del Nuevo Testamento: la muerte de Esteban. El primer mártir cristiano. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo, apasionado por Dios, valiente en su fe, que predicaba claramente el Evangelio con autoridad y sabiduría. Pero precisamente por esa pasión y valentía espiritual fue perseguido, calumniado y finalmente apedreado hasta morir. Escucha claramente lo que dice la Biblia en Hechos 7, 59-60. Sobre aquel momento desgarrador, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Puedes imaginar claramente el dolor, la angustia y la injusticia profunda de aquel momento. Esteban sufrió el daño más grande que se puede sufrir: perdió su vida injustamente por causa de su fe. Sin embargo, aquí está la revelación espiritual poderosa que Dios quiere entregarte claramente. Hoy, incluso en ese momento tan doloroso, Dios estaba actuando poderosamente, convirtiendo claramente el daño sufrido por Esteban en una gloria espiritual eterna cuyo impacto se siente hasta hoy mismo. La muerte de Esteban, aunque terriblemente dolorosa, tuvo un impacto espiritual eterno que probablemente él mismo jamás imaginó. Entre quienes presenciaron claramente aquel sufrimiento estaba un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, el hombre que Dios utilizó claramente para llevar el Evangelio al mundo entero. Probablemente Saulo jamás olvidó claramente el rostro radiante de Esteban mientras era apedreado, ni sus palabras llenas de perdón en medio de aquel daño tan injusto. Escúchame claramente: el daño que hoy sufres, las heridas profundas que has recibido, también tienen un impacto espiritual eterno que quizás todavía no logras ver claramente. Dios mismo está utilizando cada herida, cada lágrima derramada,
cada momento difícil que has vivido para producir claramente un impacto espiritual eterno mucho mayor de lo que puedas imaginar hoy. Probablemente hoy mismo te sientes desesperado, cansado, agotado emocionalmente por el daño sufrido, pero quiero que entiendas claramente algo crucial: Dios jamás permitirá que atravieses daño o sufrimiento sin propósito. Él siempre tiene un propósito eterno y poderoso detrás del dolor que experimentas, cada lágrima que has derramado. Claramente cada sufrimiento injusto que has soportado, Dios lo está transformando claramente en gloria espiritual eterna, cuyo impacto bendecirá no solamente tu vida, sino también la vida de muchas personas más, que verán claramente cómo Dios te restaura, te levanta y te bendice profundamente. Por eso hoy quiero invitarte claramente a que escribas en los comentarios esta poderosa declaración espiritual y profética: Dios convertirá mi dolor en gloria eterna. Escríbelo claramente, porque al hacerlo estás declarando públicamente que crees firmemente en que Dios utilizará tu sufrimiento actual para bendecirte eternamente. Además, desde mi corazón te pido claramente que le des me gusta a este video ahora mismo. Al hacerlo te conviertes claramente en instrumento de Dios para que este poderoso mensaje espiritual llegue a más personas que están sufriendo profundamente hoy mismo. No pierdas esta oportunidad divina. Si aún no estás suscrito a este canal, te ruego fervientemente que lo hagas ahora mismo. Suscribirte no es simplemente un clic, es una decisión espiritual profunda que declara claramente tu deseo de seguir recibiendo diariamente enseñanzas que restaurarán tu alma y te llevarán hacia la gloria espiritual que Dios tiene reservada claramente para ti. Prepárate, porque en el próximo bloque descubriremos claramente cómo Dios usa cada daño sufrido como una escalera espiritual para llevarte a niveles más altos de bendición, autoridad y propósito divino. Moisés y la traición del pueblo. Cuando Dios usa el daño para acercarte a su presencia, hay momentos en nuestra vida espiritual en los que el daño que recibimos es tan profundo que llega incluso a venir de aquellas personas por quienes hemos dado todo. Quizá tú mismo has experimentado claramente ese tipo de dolor profundo, donde personas que amaste, ayudaste o serviste con entrega absoluta te han herido con ingratitud, traición o deslealtad. Cuando esto sucede es natural preguntarse por en qué Dios permitió que me hicieran este daño tan profundo. Hoy quiero que comprendas claramente cómo Dios puede usar ese daño emocional para acercarte profundamente a su presencia divina. Una de las historias bíblicas más claras y poderosas sobre esta verdad espiritual es la de Moisés con el pueblo de Israel. Moisés entregó toda su vida para liberar al pueblo del sufrimiento, sacándolos claramente de la esclavitud en Egipto, pero una y otra vez ese mismo pueblo lo traicionó, lo criticó injustamente y lo acusó de haberlos conducido al desierto para morir. Imagina claramente el profundo dolor emocional de Moisés en esos momentos, después de haber dado todo, después de haber arriesgado su vida por liberar a Israel. Recibía constantemente daño emocional por la ingratitud de quienes más había amado. Te identificas claramente con ese dolor. Quizá has sufrido el mismo tipo de daño profundo en tu familia, amistades, pareja o incluso en la iglesia. Personas por las que entregaste lo mejor de ti, pero que al final te hirieron profundamente. Pero aquí está la revelación espiritual que Dios quiere entregarte claramente hoy. Cada vez que Moisés sufrió ese daño emocional profundo, lo primero que hizo claramente fue acudir directamente a la presencia de Dios. Escucha lo que dice claramente.
Éxodo 33:11 sobre esta relación profunda y poderosa que Moisés desarrolló con Dios en medio del dolor y hablaba a Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Puedes entender claramente lo que esto significa espiritualmente para ti hoy. El daño profundo que recibes de personas cercanas es precisamente lo que Dios utiliza claramente para conducirte a una relación más profunda, cercana y poderosa con el Dios. Permite claramente estas heridas emocionales porque sabe perfectamente que te llevarán directamente a buscar consuelo y sanidad en su presencia divina. Cada traición recibida claramente, cada crítica injusta soportada, cada dolor emocional causado por quienes más amaste, Dios mismo lo está utilizando claramente para acercarte a Él de una manera que jamás habrías experimentado si no hubieras atravesado ese dolor profundo. Dios permite claramente que te hagan daño porque quiere que descubras claramente que solo en su presencia puedes encontrar verdadero consuelo, verdadera sanidad y verdadera restauración espiritual. Quizá hoy mismo sientes que este dolor es insoportable. Quizá te preguntas claramente cómo podrás seguir adelante después de esta profunda traición o daño emocional. Pero escúchame atentamente. Dios mismo está esperándote claramente ahora mismo con los brazos abiertos, listo para consolarte, restaurarte y fortalecerte. Él permitirá claramente que cada herida emocional te acerque más profundamente a su presencia divina. Quiero invitarte ahora mismo claramente a que escribas en los comentarios esta poderosa declaración profética: cada herida me acercará más a la presencia de Dios. Hazlo claramente porque al escribir esta frase estás declarando públicamente que entiendes y aceptas claramente que Dios usará cada daño sufrido para acercarte poderosamente a Él. Además, quiero pedirte claramente, desde lo profundo de mi corazón, que le des me gusta a este video. No olvides claramente que cada vez que das me gusta, permites que este mensaje poderoso de sanidad emocional y restauración espiritual llegue a muchas personas más que hoy necesitan urgentemente escuchar estas palabras de esperanza divina. Si aún no estás suscrito a este canal, quiero rogarte con amor y claridad espiritual que lo hagas ahora mismo. Suscribirte no solo es un acto simbólico, es una declaración espiritual poderosa que dice claramente: quiero seguir recibiendo las enseñanzas que Dios tiene para restaurar y bendecir profundamente mi vida. Prepárate claramente porque en el próximo bloque conocerás otra poderosa revelación sobre cómo Dios usa el daño profundo causado por otros para promoverte hacia un propósito espiritual y emocional infinitamente mayor. Ana y Penina: cuando Dios usa el daño para llevarte hacia un milagro. Una de las experiencias más difíciles y dolorosas que podemos vivir es recibir constantemente burlas, humillaciones o provocaciones por una situación que no podemos cambiar fácilmente. Tal vez en tu vida has pasado o estás pasando ahora mismo por algo similar. Personas que te lastiman constantemente, recordándote claramente tus fracasos, tus carencias o aquello que más anhelas pero aún no has recibido. Para comprender claramente cómo Dios actúa cuando enfrentamos estas situaciones, quiero llevarte a una poderosa historia bíblica sobre una mujer llamada Ana, quien sufría profundamente por no poder tener hijos. Su rival Penina la humillaba constantemente con crueles burlas por su esterilidad. Escucha claramente cómo la Biblia relata esta dolorosa situación en el Samuel 1:6-7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová.
La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Puedes imaginarte claramente el dolor profundo de Ana cada año, cada día, cada instante. Penina se encargaba claramente de recordarle con desprecio aquello que más anhelaba y no podía alcanzar. Quizá tú mismo has vivido esta situación emocional dolorosa. En tu vida, personas que te humillan te recuerdan tus limitaciones, tu pasado, tus errores o tu dolor más profundo, causando heridas emocionales que parecen imposibles de sanar. Pero aquí viene claramente la poderosa revelación espiritual que Dios quiere entregarte hoy. Él permite claramente que vivas estas experiencias dolorosas, estas burlas y provocaciones, porque está preparando un milagro poderoso en tu vida. Dios utilizó claramente las burlas de Penina para llevar a Ana directamente a su presencia. En oración profunda, ferviente y desesperada, la Biblia nos dice claramente en 1 Samuel 1:10-11 que Ana acudió a la presencia de Dios con el corazón destrozado. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Puedes ver claramente lo que Dios estaba haciendo. Él estaba usando claramente el daño emocional causado por Penina para llevar a Ana hacia el milagro más grande y poderoso de su vida, y Dios respondió claramente a su oración, otorgándole no solamente un hijo, sino al profeta Samuel, quien se convertiría en uno de los líderes espirituales más importantes en la historia de Israel. Escúchame claramente. En este instante Dios permitirá que vivas situaciones dolorosas, humillaciones o provocaciones de otras personas, precisamente porque quiere llevarte hacia tu milagro espiritual. El dolor emocional que hoy experimentas claramente es exactamente lo que Dios usará para que acudas a Él con una oración tan profunda y poderosa como la que hizo Ana. Quizá hoy mismo sientes que no puedes soportar más ese daño emocional, pero escucha claramente esto: Dios no permitirá jamás que experimentes un sufrimiento sin propósito. Él está claramente preparándote para recibir un milagro tan grande, tan poderoso y tan glorioso, que cuando lo recibas claramente sabrás que valió la pena cada lágrima derramada. Ahora quiero pedirte claramente que escribas esta poderosa declaración profética en los comentarios: mi dolor emocional me llevará hacia mi mayor milagro. Hazlo claramente ahora mismo, porque al hacerlo estás confirmando tu fe absoluta en que Dios usará claramente tu sufrimiento actual para llevarte hacia un milagro espiritual impresionante. Además, quiero pedirte claramente desde mi corazón que le des me gusta a este video en este preciso instante. Cuando lo haces, estás ayudando directamente a que este poderoso mensaje espiritual y emocional llegue claramente a otras personas que hoy sufren profundamente por el daño emocional causado por otros. No pierdas esta oportunidad de ser instrumento divino para sanar a más personas. Si todavía no estás suscrito claramente a este canal, quiero pedirte fervientemente que lo hagas ahora mismo. Suscribirte claramente significa aceptar que quieres seguir recibiendo diariamente enseñanzas profundas que transformarán radicalmente tu vida espiritual y emocional. Prepárate claramente, porque en el próximo bloque continuaremos profundizando sobre cómo Dios utiliza claramente el daño emocional para conducirnos hacia niveles espirituales más profundos, victorias poderosas y propósitos eternos aún más grandes. La mujer sorprendida en adulterio, cuando Dios transforma la humillación en restauración. Hay situaciones en las que el daño más doloroso no solo viene en forma de traición, sino también a través de la humillación pública, del juicio implacable, del rechazo social o emocional.
Probablemente has vivido algo así, quizá has sentido claramente como otros aprovechándose de un error cometido quisieron destruir tu dignidad, avergonzarte públicamente y humillarte. Emocionalmente quiero llevarte claramente a uno de los momentos más impactantes en el ministerio de Jesús, la mujer sorprendida en adulterio, relatada claramente en Juan 8:3-11. Esta mujer fue atrapada en un acto vergonzoso y presentada públicamente ante Jesús para ser humillada y condenada. Puedes imaginarte claramente cómo se sentía esa mujer en ese instante. Tal vez en tu propia vida hayas vivido algo similar, sintiendo la angustia profunda de ser juzgado, humillado o avergonzado públicamente por algo que hiciste o que hicieron contra ti. Pero aquí está claramente la poderosa revelación espiritual que Dios quiere darte hoy. Jesús utilizó ese momento de profunda humillación para restaurar completamente la vida de esa mujer. Escucha claramente cómo Jesús intervino en medio de aquella situación dolorosa, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:10-11. Puedes entender claramente lo que Dios quiere revelarte hoy a través de esta historia poderosa. Dios permitió que esa mujer viviera claramente ese momento profundamente doloroso y humillante, no para destruirla, sino precisamente para llevarla directamente hacia la restauración espiritual más grande de su vida. Probablemente hoy mismo tú estás experimentando algo similar. Quizás sientes claramente que estás atravesando un momento de profunda humillación emocional causado por errores propios o por daños que otros te han hecho. Quizá te sientes juzgado, señalado y condenado por personas que no comprenden claramente lo que estás viviendo en tu interior. Pero hoy Dios quiere revelarte algo profundamente poderoso. Él está actuando claramente en medio de tu humillación para restaurarte completamente. Jesús no condenó claramente a esa mujer, sino que le ofreció claramente perdón, restauración y dignidad espiritual. De la misma manera hoy Dios quiere ofrecerte claramente una restauración profunda, completa y eterna. Él no permitirá claramente que esta humillación emocional destruya tu vida. Al contrario, Dios mismo está usando claramente esta circunstancia dolorosa para revelarte el poder infinito de su misericordia, gracia y amor. Cada palabra hiriente recibida claramente, cada humillación vivida públicamente, Dios mismo la utilizará claramente como base espiritual para restaurarte, perdonarte, levantarte y mostrar su gloria claramente a través de ti. No importa que tan profunda haya sido tu humillación, Dios siempre tiene preparado claramente un futuro lleno de restauración y bendiciones espirituales para ti. Ahora mismo quiero pedirte claramente que escribas en los comentarios esta poderosa declaración profética que transformará tu vida. Mi humillación será transformada en restauración divina. Hazlo ahora claramente, porque al escribirlo estás declarando públicamente que crees firmemente en que Dios transformará claramente esta humillación temporal en restauración eterna. También quiero pedirte claramente desde el fondo de mi corazón que le des me gusta a este video en este preciso instante. Recuerda que cada vez que le das me gusta ayudas claramente a que YouTube difunda este mensaje profundamente restaurador a más personas que hoy mismo necesitan urgentemente escuchar estas palabras poderosas de restauración divina. Si aún no estás claramente suscrito a este canal, quiero invitarte con profunda claridad espiritual a que lo hagas ahora mismo. Suscribirte claramente
Significa decidir recibir diariamente enseñanzas que restaurarán tu dignidad espiritual, tu valor emocional y tu propósito eterno. Prepárate porque en el próximo bloque descubriremos claramente cómo Dios utiliza el daño sufrido para transformar radicalmente tu vida espiritual, emocional y personal. No te lo puedes perder. Pedro negando a Jesús cuando Dios convierte el daño de la traición en restauración profunda. Hay heridas emocionales que parecen imposibles de sanar. Probablemente el daño más profundo que un ser humano puede experimentar es el causado por la traición de alguien en quien confiaba plenamente, alguien que juraba lealtad eterna, pero llegado el momento más crucial terminó negando, abandonando o traicionando la confianza depositada en él. Seguramente sabes claramente cómo duele ese tipo de daño porque lo has vivido en carne propia. Quiero que entiendas hoy de forma clara y espiritual cómo Dios utiliza esas situaciones para transformar tu vida profundamente, para mostrarte claramente esta poderosa verdad espiritual. Quiero recordarte una de las escenas más emotivas y desgarradoras del Nuevo Testamento. Pedro negando a Jesús. Pedro, quien era discípulo fiel, cercano, íntimo de Jesús, prometió nunca abandonarlo. Sin embargo, la Biblia revela claramente que cuando llegó el momento crucial, Pedro negó conocer a Jesús 3 veces. Escucha claramente lo que sucedió en Lucas 22, 60-62. Entonces Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes: que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Puedes sentir claramente ese dolor profundo. Pedro no solo causó daño emocional a Jesús, sino que también sufrió profundamente la herida emocional que él mismo provocó en su propia alma. Quizá tú también te identificas claramente con este daño profundo, este dolor intenso, esta situación emocionalmente devastadora, porque también has sufrido o causado dolor semejante. Pero aquí viene claramente la poderosa revelación espiritual que Dios quiere entregarte hoy. Él permitió claramente esa experiencia de profunda traición y daño emocional, no para destruir, sino para transformar radicalmente la vida de Pedro. Jesús mismo restauró claramente a Pedro después de esa terrible caída emocional. En Juan 21, 15-17, Jesús restauró claramente a Pedro, preguntándole 3 veces si lo amaba, brindándole así una oportunidad clara y poderosa de restaurar completamente la relación espiritual que había sido dañada. Hoy Dios quiere que entiendas claramente esto: el daño profundo que sufriste o incluso provocaste no tiene que ser definitivo. Dios mismo puede transformar claramente esa situación dolorosa en restauración espiritual y emocional completa. Él permite claramente esas situaciones dolorosas para que aprendas profundamente lo que significa amar verdaderamente, perdonar profundamente y restaurar relaciones espiritualmente dañadas. Quizá ahora mismo sientes claramente que este daño es irreversible. Tal vez piensas claramente que tu corazón no puede sanar o que jamás podrás perdonar plenamente, pero escucha atentamente: Dios jamás permitirá claramente que atravieses daño profundo sin tener preparado un proceso espiritual completo de restauración y sanidad. Él utilizará claramente este dolor para que aprendas a amar más profundamente, para que aprendas a confiar más plenamente en Él y para que tu relación espiritual con Dios sea mucho más auténtica, profunda y verdadera que antes. Cada lágrima derramada claramente por esta traición, cada herida profunda causada por la negación, será transformada claramente en restauración.
Divina en perdón sobrenatural y en renovación espiritual. Absoluta Dios no desperdiciará ni una sola lágrima claramente derramada por ti. Él quiere hoy mismo restaurarte profundamente, de manera que seas capaz de experimentar su amor infinito y eterno, capaz de transformar radicalmente cualquier daño sufrido en bendición espiritual permanente. Ahora mismo quiero pedirte claramente que escribas en los comentarios esta poderosa declaración profética: Dios transformará mis heridas emocionales en restauración eterna. Escríbelo ahora claramente, porque al hacerlo declaras firmemente que crees en el poder restaurador de Dios sobre tu vida. Además, quiero pedirte claramente que des me gusta a este video en este preciso instante. Cada vez que haces esto ayudas claramente a que otras personas heridas emocional y espiritualmente por daño profundo puedan escuchar estas palabras poderosas de sanidad, restauración y esperanza espiritual. Si aún no estás claramente suscrito a este canal, quiero pedirte fervientemente que lo hagas ahora mismo. Al suscribirte confirmas claramente que deseas recibir diariamente estas enseñanzas transformadoras que te ayudarán a restaurar completamente tu corazón y tu vida espiritual. En el próximo bloque profundizaremos en otra poderosa revelación bíblica sobre cómo Dios actúa claramente cuando sufrimos daño emocional, llevándonos hacia una bendición eterna y profundamente restauradora. José y la esposa de Potifar. Cuando Dios permite acusaciones injustas para llevarte a tu destino. Uno de los daños emocionales más profundos que podemos sufrir en la vida ocurre cuando somos acusados injustamente de algo que nunca hicimos. ¿Has experimentado alguna vez esa profunda frustración y desesperación de ser juzgado y señalado injustamente por una mentira que alguien inventó contra ti? Quizás te han difamado, calumniado o acusado falsamente, y todavía sientes el peso espiritual y emocional que esto genera en tu alma. Hoy quiero que comprendas claramente que incluso en estas situaciones profundamente injustas, Dios está actuando poderosamente a tu favor. La historia bíblica de José y la esposa de Potifar, registrada claramente en Génesis capítulo 39, nos revela una poderosa enseñanza espiritual sobre cómo Dios actúa en medio del daño más injusto e inmerecido. José, un joven íntegro lleno del favor de Dios, fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, quien intentó seducirlo y al ser rechazada inventó una cruel mentira que llevó a José injustamente a la prisión. La Biblia dice claramente en Génesis 39, 17, 20: entonces ella le contó la misma historia: el esclavo hebreo que nos trajiste vino a mí para burlarse de mí, y sucedió que al alzar yo mi voz y gritar, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que al oír Potifar estas palabras encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Puedes imaginar claramente la profunda injusticia y humillación que José sintió en ese momento. José, un hombre íntegro y temeroso de Dios, fue acusado falsamente y castigado injustamente, no por un pecado cometido, sino por mantenerse fiel a Dios. Quizás tú mismo te has sentido así, claramente preguntándote por qué Dios permitió esa injusticia, ese daño emocional y espiritual tan profundo, esa difamación dolorosa que has vivido. Pero escucha claramente lo que Dios quiere revelarte hoy. Él permitió claramente esa situación injusta en la vida de José porque sabía perfectamente que esa prisión, aunque dolorosa y humillante, era exactamente el camino hacia su promoción espiritual más grande. La cárcel fue el lugar donde José tuvo los encuentros necesarios que lo llevarían claramente
hasta el palacio convirtiéndolo en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Hoy Dios quiere que comprendas claramente. Algo poderoso Él ha permitido que atravieses situaciones injustas, acusaciones falsas, humillaciones y daños profundos. Porque está preparando claramente algo infinitamente más grande, hermoso y poderoso para tu vida. Dios jamás permitirá que vivas una injusticia sin propósito. Cada daño emocional y espiritual que recibes injustamente, Dios lo usará claramente para promoverte y bendecirte de una manera que jamás imaginaste. Quizá hoy mismo te duele profundamente esta situación injusta, esta difamación que has sufrido, estas calumnias que aún afectan tu vida emocional o espiritual. Pero escúchame claramente, Dios mismo utilizará esta injusticia para llevarte claramente a una promoción espiritual, emocional y material más grande. La injusticia que hoy experimentas claramente se convertirá mañana en el testimonio espiritual más poderoso y claro de la fidelidad absoluta y eterna de Dios. Hoy quiero invitarte claramente a escribir con autoridad espiritual esta poderosa declaración profética. En los comentarios: cada injusticia que he sufrido será transformada por Dios en mi mayor promoción. Escríbelo claramente ahora mismo, porque al hacerlo estás declarando públicamente tu fe absoluta en que Dios convertirá cada daño injusto recibido en bendiciones espirituales profundas y poderosas en tu vida. Además, quiero pedirte claramente, desde lo profundo de mi corazón, que le des me gusta a este video ahora mismo. No olvides que con este simple acto claramente ayudas a que YouTube lleve este mensaje de restauración espiritual y emocional a miles de personas que están viviendo injusticias similares. No pierdas esta poderosa oportunidad de ser instrumento divino para sanar corazones rotos. Y todavía no te has suscrito claramente a este canal, quiero pedirte con amor y urgencia espiritual que lo hagas ahora mismo. Suscribirte claramente significa que aceptas recibir diariamente estas enseñanzas que transformarán radicalmente tu vida espiritual y emocional. Prepárate profundamente, porque en el próximo bloque continuaremos revelando claramente cómo Dios utiliza cada daño profundo que recibes para llevarte hacia un propósito eterno y poderoso que cambiará radicalmente tu vida para siempre. Jesús y la cruz. Cuando Dios transforma el mayor daño en tu mayor salvación, probablemente uno de los momentos más difíciles de aceptar en nuestra vida espiritual es entender claramente cómo Dios permite que suframos daños profundos que parecen injustos, crueles e inexplicables. Quizá en tu vida has experimentado claramente una situación tan dolorosa que incluso llegaste a pensar que Dios se olvidó completamente de ti, pero hoy quiero mostrarte claramente cómo Dios mismo utilizó la situación más injusta, dolorosa y cruel de la historia humana para revelar el mayor acto de amor, misericordia y restauración que el mundo jamás ha conocido. Ese momento claramente fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo completamente inocente, fue azotado, humillado públicamente, torturado y crucificado injustamente. Todo ese daño profundo y desgarrador que sufrió fue completamente inmerecido. Jesús fue condenado claramente, sin razón, humillado públicamente por personas llenas de odio y desprecio. Pero hoy quiero revelarte claramente algo profundamente poderoso. Dios permitió claramente que Jesús viviera ese daño emocional y físico tan extremo, porque detrás de ese sufrimiento había un propósito eterno y poderoso: la salvación de la humanidad entera, incluyendo tu propia salvación espiritual. Escucha claramente lo que dice Isaías 53:5 sobre este momento profundamente espiritual más
El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Puedes entender claramente lo poderoso que es esto, el daño más grande que jamás alguien haya sufrido, el sufrimiento más injusto de toda la historia. Fue utilizado claramente por Dios para revelar el mayor amor, la mayor restauración y la mayor victoria espiritual de todos los tiempos. Jesús mismo sufrió claramente ese daño extremo, para que tú y yo pudiéramos recibir claramente salvación, eterna sanidad profunda y restauración emocional completa. Dios permitió claramente ese sufrimiento tan doloroso en la vida de Jesús para que hoy tú pudieras entender claramente que no existe daño emocional o físico en tu vida que Él no pueda transformar en bendición absoluta y eterna. Dios no permitió el daño emocional y espiritual que estás sufriendo hoy porque se olvidó de ti, todo lo contrario, Él lo permite claramente porque sabe perfectamente que detrás de ese daño profundo hay una bendición espiritual inmensa esperándote. Jesús entendió claramente el propósito de Dios detrás del sufrimiento, por eso en medio del dolor más profundo claramente exclamó en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Con esas palabras claramente mostró que confiaba plenamente en el propósito eterno y divino de Dios, aun cuando el daño emocional y físico parecía insoportable. Quiero que entiendas claramente algo crucial. En este momento Dios está actuando claramente en medio de tu dolor profundo. Él tiene preparado algo mucho mayor, más profundo, más poderoso para ti al otro lado de este sufrimiento que hoy experimentas claramente. Dios transformará cada herida emocional, cada daño recibido, cada traición o injusticia que has sufrido en gloria espiritual y bendición eterna. Ahora mismo quiero que escribas claramente en los comentarios esta poderosa declaración profética: mi mayor daño será transformado por Dios en victoria eterna. Hazlo claramente ahora, porque esta declaración profética es tu afirmación espiritual de confianza absoluta en que Dios jamás permitirá un daño sin un propósito poderoso y eterno detrás de él. Además, desde lo más profundo de mi corazón, quiero pedirte claramente que le des me gusta a este video. En este instante, al hacerlo, permites claramente que este mensaje espiritual, emocional y transformador llegue claramente a otras personas que están desesperadas sufriendo un daño profundo e injusto. En este mismo momento no pierdas esta poderosa oportunidad de ser usado por Dios claramente para restaurar vidas. Si aún no estás suscrito al canal, quiero pedirte claramente que lo hagas ahora mismo. Suscribirte es una decisión espiritual poderosa que dice claramente que deseas continuar recibiendo estos mensajes profundos capaces de restaurar completamente cada área de tu vida. Prepárate, porque en el próximo bloque profundizaremos aún más en cómo Dios utiliza claramente cada daño que has sufrido para cumplir su propósito divino en tu vida, revelando bendiciones que jamás imaginaste recibir. Pablo y la espina en la carne. Cuando Dios usa el daño para revelar su gracia en tu vida, existen momentos en nuestra vida espiritual donde el dolor parece persistir más allá de lo soportable. Quizás has sentido claramente que algunas heridas emocionales simplemente no se curan, o que algunas situaciones de daño parecen nunca desaparecer completamente de tu vida. Probablemente te has preguntado claramente por qué Dios permite que continúes sufriendo este daño emocional, este dolor constante que no se va. Hoy quiero llevarte claramente a comprender una poderosa verdad espiritual revelada en la vida del apóstol
Pablo fue un hombre usado poderosamente por Dios, lleno del Espíritu Santo, ungido y apasionado por compartir el Evangelio. Sin embargo, él mismo vivió claramente una experiencia de dolor persistente y profundo que nunca parecía desaparecer. La Biblia describe claramente ese sufrimiento. Persistente como una espina en la carne. Escucha claramente lo que dice Pablo en 2 Corintios 12, 7, 9: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Puedes entender claramente lo que Dios está revelando a través de estas palabras tan poderosas y profundas. Dios permitió claramente que Pablo sufriera persistentemente, porque ese sufrimiento constante era precisamente lo que lo mantenía espiritualmente dependiente de la gracia divina. Cada dolor profundo que vivía claramente, Pablo se convertía en una oportunidad para experimentar aún más poderosamente la gracia y el poder de Dios en su vida. Hoy quiero que entiendas claramente algo profundamente poderoso: el daño emocional persistente que vives, ese sufrimiento que parece nunca terminar, es exactamente lo que Dios está usando claramente para mostrar su gracia poderosa y sobrenatural en tu vida. Él permite claramente que sigas experimentando ciertos dolores emocionales o espirituales, porque quiere enseñarte claramente a depender únicamente de Él. Quizá hoy mismo estás desesperado, frustrado, agotado emocionalmente, porque algunas heridas parecen nunca desaparecer claramente. Pero escucha atentamente esto: Dios mismo te dice hoy claramente: mi gracia es suficiente para ti. Él quiere que aprendas claramente a depender únicamente de su gracia divina, que aprendas a confiar completamente en Él, porque precisamente en tu debilidad, en tu dolor profundo, es cuando Dios manifestará más claramente su poder en ti. Dios jamás permitirá claramente que experimentes daño o sufrimiento sin propósito. El dolor que sientes hoy, aunque profundo y persistente, es exactamente lo que Dios usará claramente para revelarte claramente su gracia sobrenatural, fortalecerte emocional y espiritualmente, y mostrar al mundo claramente su poder absoluto y eterno a través de tu vida. Quiero invitarte claramente ahora mismo a escribir con convicción profunda y autoridad espiritual esta poderosa declaración en los comentarios: la gracia de Dios es suficiente para sanar mis heridas. Escríbelo claramente ahora mismo, porque al hacerlo declaras claramente tu fe absoluta en que la gracia divina es suficiente para sanarte, fortalecerte y restaurarte también. Quiero pedirte claramente desde lo profundo de mi corazón que le des me gusta a este video ahora mismo. Cada vez que lo haces, estás ayudando claramente a que este mensaje poderoso llegue a muchas más personas que están sufriendo profundamente y necesitan urgentemente conocer claramente cómo Dios transforma el daño persistente en una revelación poderosa de su gracia eterna. Si aún no estás suscrito claramente a este canal, te pido fervientemente que lo hagas. Ahora mismo, al suscribirte, estás tomando claramente una decisión espiritual de recibir diariamente enseñanzas profundas, transformadoras y llenas del poder restaurador de Dios. Prepárate claramente, porque en el próximo bloque descubrirás otra poderosa verdad bíblica sobre cómo Dios actúa claramente cuando otros te hacen daño, llevándote hacia propósitos espirituales más altos y eternos. Pablo y Silas en prisión, cuando Dios usa el daño injusto para romper
cadenas y traer libertad a lo largo de nuestra vida a menudo. Enfrentamos situaciones injustas donde somos víctimas de daño emocional, físico o espiritual, aun cuando hemos actuado correctamente y con fidelidad absoluta hacia Dios. Sea quizá tú mismo has vivido claramente una situación donde alguien te ha hecho daño de forma totalmente injusta sin que tú hayas hecho nada para merecerlo. Hoy quiero revelarte claramente cómo Dios utiliza esos momentos profundamente injustos y dolorosos para manifestar poderosamente su gloria y llevarte hacia un nivel espiritual aún más alto para que comprendas profundamente esta verdad espiritual. Quiero llevarte a la poderosa historia bíblica de Pablo y Silas en la prisión, registrada claramente en Hechos capítulo 16. Pablo y Silas habían sido encarcelados injustamente por predicar el Evangelio. Ellos no habían cometido ningún delito, estaban sufriendo claramente un daño absolutamente injusto, fueron azotados, cruelmente encarcelados en condiciones terribles, encadenados injustamente y tratados como criminales. Imagina claramente lo que ellos pudieron sentir en ese instante: injusticia profunda, daño físico, emocional y espiritual que no merecían. Tal vez tú también estás viviendo algo similar claramente ahora mismo, preguntándote claramente cómo Dios pudo permitir esta situación tan injusta en tu vida. Pero escucha claramente cómo actuaron Pablo y Silas ante esta situación profundamente injusta en Hechos 16, 25-26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Puedes ver claramente lo que Dios está revelando a tu vida hoy mismo. Dios utilizó claramente ese daño injusto y doloroso para manifestar poderosamente su gloria. Lo que parecía un daño injusto, cruel e irreparable, fue transformado claramente en una victoria espiritual, emocional y física tan grande que impactó poderosamente a todos los que presenciaron aquel milagro. Escucha claramente lo que quiero decirte hoy. Dios permite claramente que experimentes daño injusto precisamente porque Él quiere mostrar claramente su gloria, su poder y su autoridad absoluta en tu vida. Ese daño injusto que hoy sufres claramente se convertirá pronto en testimonio espiritual poderoso, capaz de transformar radicalmente la vida de muchas otras personas. Quizá hoy mismo te sientes profundamente lastimado, injustamente acusado, traicionado o maltratado, pero escucha claramente esto: Dios está preparando claramente un terremoto espiritual en tu vida. Él mismo abrirá claramente las puertas que otros cerraron injustamente. Él mismo romperá claramente las cadenas emocionales y espirituales que el daño injusto puso en tu corazón. Ese daño injusto que hoy sufres no es definitivo sino temporal. Dios mismo utilizará claramente esa situación para bendecirte, promoverte, restaurarte y para mostrar claramente su gloria poderosa en tu vida de una manera tan impresionante que impactará espiritualmente a todos los que hoy presencian tu dolor. Por eso quiero invitarte claramente ahora mismo a escribir en los comentarios esta declaración espiritual poderosa y profética: cada daño injusto será transformado en una puerta abierta por Dios. Hazlo claramente ahora mismo, porque al escribir esta declaración confirmas claramente tu fe absoluta en que Dios convertirá claramente cada injusticia recibida en bendiciones eternas, poderosas y profundas para tu vida. Desde mi corazón quiero pedirte claramente también que le des me gusta a este video ahora
Mismo cuando lo haces te conviertes claramente en instrumento divino para que otras personas que hoy mismo sufren daño, injusto, desesperación emocional o espiritual puedan recibir claramente esta revelación poderosa que los llevará hacia la victoria y la liberación. Si aún no estás claramente suscrito a este canal, quiero pedirte fervientemente que lo hagas ahora. Mismo suscribirte es una declaración espiritual poderosa que confirma claramente que deseas recibir diariamente enseñanzas que transformarán profundamente tu vida, llevándote claramente hacia el propósito eterno que Dios tiene reservado para ti. En el próximo bloque conocerás claramente una poderosa historia bíblica que te revelará aún más profundamente cómo Dios actúa claramente cuando recibes daño, conduciéndote hacia victorias espirituales eternas y restauración emocional plena. Es en Getsemaní cuando Dios utiliza tu mayor angustia para revelarte su propósito más profundo, probablemente uno de los momentos más difíciles de comprender espiritualmente es cuando experimentamos angustia profunda, especialmente causada por personas cercanas que prometieron estar siempre allí para apoyarnos, pero que finalmente nos abandonan en los momentos más difíciles. Quizá ahora mismo tú estás viviendo claramente una situación así, preguntándote con angustia profunda por qué Dios permitió que te sintieras abandonado, rechazado o dañado emocionalmente por aquellos en quienes más confiabas. Para revelarte claramente cómo Dios actúa en estos momentos, quiero que meditemos profundamente en la experiencia de Jesús en Getsemaní. Jesús vivió un momento claramente desgarrador, emocionalmente devastador, cuando más necesitaba apoyo, compañía y consuelo espiritual de sus discípulos. Ellos lo abandonaron, claramente dejándolo completamente solo en su momento más vulnerable. Escucha claramente cómo la Biblia describe este momento profundamente doloroso en Mateo 26, 38, 40. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Puedes imaginar claramente el dolor emocional profundo que sintió Jesús al darse cuenta de que estaba completamente solo en el momento más difícil de su vida. Jesús experimentó claramente ese daño emocional, esa traición, esa soledad y abandono por aquellos que habían prometido apoyarlo. Pero aquí viene claramente la poderosa revelación espiritual que Dios quiere entregarte claramente. Hoy Él permitió que Jesús atravesara claramente esa profunda soledad emocional, no para destruirlo, sino para revelarle claramente la profundidad absoluta de su presencia divina. En medio de la soledad más devastadora, Dios permitió claramente que Jesús sufriera esa experiencia profundamente dolorosa, ese abandono emocional absoluto, para enseñarnos claramente que, incluso en medio de la soledad y el abandono más profundo, Él mismo nunca nos deja solos. Dios permitió claramente que Jesús experimentara claramente esa soledad absoluta para mostrarnos claramente que Él jamás nos abandonará, aun cuando todos los demás lo hagan. Quizá hoy mismo te sientes claramente solo, profundamente abandonado por quienes prometieron estar contigo, sostenerte y apoyarte emocionalmente. Quizás está sufriendo claramente una profunda herida emocional por ese abandono o daño recibido, pero escucha claramente esta verdad poderosa y espiritual. Hoy Dios mismo permitió claramente esta soledad temporal porque quiere revelarte claramente que nunca has estado solo. Realmente Él está claramente contigo ahora mismo, en este instante, y desea llevarte claramente a descubrir
que su presencia divina es absolutamente suficiente para sanar cada herida emocional, restaurarte profundamente y llevarte hacia la victoria espiritual más grande de tu vida. Ahora quiero invitarte claramente a declarar con autoridad espiritual en los comentarios esta poderosa declaración profética: Dios jamás me abandonará aunque otros lo hayan hecho. Escribe claramente esta declaración ahora mismo, porque al hacerlo confirmas claramente tu fe absoluta en que Dios es suficiente para restaurarte emocional y espiritualmente. Además, desde lo más profundo de mi corazón quiero pedirte claramente que des me gusta a este video ahora mismo. Cuando lo haces, claramente ayudas a que este poderoso mensaje espiritual llegue a muchas otras personas que hoy están sufriendo profundamente soledad, traición y daño emocional parecido al tuyo. No desaproveches claramente esta oportunidad divina de ser instrumento espiritual en la vida de otros. Si aún no estás suscrito claramente a este canal, quiero rogarte fervientemente que lo hagas ahora mismo. Suscribirte claramente significa aceptar que deseas seguir recibiendo diariamente enseñanzas espirituales profundas que restaurarán tu vida emocional, espiritual y personal para siempre. Prepárate claramente, porque estamos próximos al cierre de este poderoso estudio y en el bloque final recibirás una conclusión poderosa que restaurará completamente tu corazón, tu vida emocional y espiritual, conduciéndote claramente hacia la plenitud que Dios tiene preparada claramente para ti. Felicidades, querido hermano y hermana, has llegado claramente hasta el final de este poderoso y profundo estudio bíblico. Eres verdaderamente especial, porque muy pocas personas logran claramente llegar hasta el final de mensajes tan profundos y transformadores como este. Si estás aquí escuchando estas palabras ahora mismo, es porque Dios mismo te ha elegido claramente y quiere restaurarte profundamente. Llegaste claramente hasta aquí porque tu corazón está sediento de respuestas espirituales profundas, porque tu alma anhela claramente una restauración emocional verdadera y duradera. Quiero que sepas claramente que cada segundo invertido en este video tiene un propósito eterno diseñado claramente por Dios para transformar radicalmente tu vida. Probablemente empezaste claramente este video preguntándote por qué Dios permite que me hagan daño. Ahora entiendes claramente que Dios jamás permite claramente que sufras sin propósito. Él transforma cada herida emocional, cada traición, cada dolor profundo en bendición espiritual eterna, en testimonio poderoso, en restauración completa, en propósito divino y en gloria absoluta. Ahora mismo quiero pedirte claramente algo muy especial y significativo. Quiero que escribas en los comentarios claramente esta frase poderosa y original que he preparado especialmente para ti. Llegué hasta el final porque Dios tenía reservado para mí un mensaje eterno de restauración. Escribe claramente esta frase y añade brevemente porque decidiste llegar hasta el final. Al hacerlo, estás declarando claramente tu compromiso espiritual, permitiendo que yo conozca claramente los nombres de los elegidos por Dios, aquellos corazones valientes que buscan profunda restauración espiritual y emocional. Además, quiero pedirte claramente desde el fondo de mi corazón que compartas ahora mismo este video. Compartir claramente este mensaje es equivalente a entregar un vaso de agua fresca a un corazón que está muriendo de sed espiritual, emocional y personal. Imagina claramente la bendición poderosa que provocarás en vidas que ahora mismo están desesperadas, sufriendo daño emocional profundo, buscando respuestas espirituales desesperadamente. Si todavía no estás claramente suscrito a este canal, quiero
Decirte con profunda claridad y amor espiritual que suscribirte es mucho más que pulsar un botón, es comprometerte claramente con Dios, confirmando que deseas seguir recibiendo mensajes que transformarán profundamente tu vida emocional, espiritual y personal. Para siempre podrías claramente rechazar esta oportunidad que Dios te ofrece para restaurarte profundamente. Suscribirte es decidir claramente tomar la mano extendida de Dios, aceptando su guía espiritual, emocional y eterna. Si ya estás suscrito, quiero felicitarte claramente porque tú eres parte esencial de esta poderosa comunidad espiritual que Dios está utilizando claramente para transformar vidas alrededor del mundo. Siéntete profundamente orgulloso de esto. Te animo claramente a que continúes viendo los próximos vídeos del canal. Cada video que ves claramente mantendrá encendida tu llama espiritual, fortaleciendo tu fe y llevándote claramente hacia el cumplimiento de tu propósito eterno en Dios. Una hora antes de finalizar completamente este video, quiero pedirte claramente algo muy importante y profundo. Quédate en silencio espiritual escuchando atentamente la música suave de fondo que iniciará en breve. Usa claramente estos minutos finales para elevar al Señor palabras profundas de agradecimiento y alabanza por haberte revelado claramente hoy su propósito eterno detrás de tu sufrimiento. No pauses claramente el video hasta que termine por completo, porque Dios desea claramente que mantengas esta conexión espiritual intacta. Recuerda claramente que Dios mismo está contigo en este preciso instante, sanando cada herida emocional, restaurando profundamente tu alma y llevándote claramente hacia la bendición más grande y poderosa que jamás hayas experimentado. Que Dios te bendiga profundamente y que este sea el comienzo claro y poderoso de la restauración eterna en tu vida. Amén.